Hola, profe. Día, profe, Buenos día, profe. Bueno, comencemos la clase. ¿Qué dudas tienen respecto del proceso secuencial que vimos la clase pasada? ¿Alguna duda? ¿Algo para repasar? ¿Nada? Profe, buen día. ¿Cómo está? Sí. Profe, yo no tengo una consulta respecto al proceso secuencial, pero sí a la revista que usted nos recomendó leer. eh, yo la estaba buscando en las librerías universitarias Mm, y dicen que no las tienen, que es un suplemento y que no las tiene. Entonces, la revista del ajuste por inflación. bueno, sí, ya vamos a ver cómo, para tratar de que ustedes, yo voy a averiguar en otras librerías. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Seguimos? Bueno. Sí, Hugo, levantaste la mano. Hugo Carvajal. No, profe, no sé cómo se, se puso esa opción. Ah, bueno. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a ver la clasificación de partida? Ahora estamos viendo cómo ajustar por inflación. Habíamos visto el proceso secuencial y ahora nos quedaría ver cómo llevar a cabo en la práctica ese proceso secuencial según la RT6. ¿Sí? Nosotros teníamos que represar las partidas. ¿Estamos de acuerdo? Llevar las partidas que teníamos en moneda histórica al inicio, por ejemplo, ¿se acuerdan? 2017, llevarlo en moneda homogénea de 2017. ¿Sí? ¿Cómo ajustamos una partida? Para ajustar una partida nosotros tenemos que saber, ¿sí?, que hay distintas clases de partidas. Tenemos el activo, el pasivo, las cuentas del patrimonio neto. Hay partida en el estado de resultados. También tenemos en el flujo de fondo. Y también tendríamos que expresar en moneda homogénea las notas y anexos, ¿sí?, que es la información complementaria que forma parte de los estados contables. Para expresar las partidas, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlas. Luego tenemos que saber el índice a utilizar, cómo determinar los coeficientes y cómo determinar la fecha de origen de una partida. Que esta es la anticuación de la partida, que muchas veces se los pregunta en el final, ¿qué entiende por anticuación de la partida? Y es la determinación de la fecha de origen de esa partida. Según el tipo de partida, si es un activo, pasivo, del patrimonio neto, del estado de resultado, se va a determinar la fecha de origen más representativa, más razonable para la RT6. Eso sería la aplicación del método en sí. Ahora vamos a ir viendo uno por uno los temas, ¿sí? Habíamos hablado de que la resolución técnica 6 clasifica las partidas en partida expresada en moneda de cierre y partida expresada en moneda anterior al cierre, y establece que las partidas expresadas en moneda de cierre no deben reexpresarse, ¿sí? Por lo tanto, las que no están expresadas en moneda de cierre, que están en una fecha anterior, tenemos que reexpresarlas.
Eso establece la RT6. Por eso debemos identificar bien lo que son partida expresada en moneda de cierre y partida expresada en moneda anterior al cierre. Nosotros partimos de la definición doctrinaria. La RT6 en ningún momento habla de partidas monetarias y partidas no monetarias, como lo habla la doctrina contable. Y la doctrina contable define a las partidas monetarias y no monetarias, ¿sí? Nosotros vamos a tomar esa clasificación de partidas monetarias y no monetarias y vamos a ver cuáles serían partidas expresadas en moneda de cierre, en el marco de la RT6, ya no de la doctrina contable, y cuáles serían partidas expresadas en moneda anterior al cierre. Cuando hablábamos de partidas monetarias, podemos tener partidas monetarias puras, ¿sí? ¿Cuáles serían? Un ejemplo. Caja, Caja, otra, banco, banco, otra. Todo lo que está en caja y banco. El rubro caja y banco. Y otro rubro, proveedores vimos también, pero Proveedores, no sé profesor. si sería pura. proveedores y deudores por venta, siempre y cuando no tengan incluido ¿qué? ¿Intereses? Interés. Ningún tipo de interés, ni fijo ni variable. Ahí sería una partida monetaria pura, ¿sí? En vez de tener la plata en el banco, esa plata es un derecho, ¿sí? La tenemos nosotros dentro acá de la empresa porque le debemos plata al proveedor, ¿sí? O está en los bolsillos del cliente porque el cliente me debe plata y no le cobramos interés, ¿sí? Esas serían partidas monetarias puras, ¿sí? Entonces ahí tenemos, básicamente el resumen serían la suma de dinero en efectivo y la suma de dinero en efectivo a cobrar o a pagar sin intereses ni cláusula de ajuste, o sea, sin interés fijo ni variable. Y hay otras partidas que son partidas no puras. Por ejemplo, la moneda extranjera, ¿sí? Esto fue, a veces nosotros decimos que hay parte de la doctrina que dice son partidas monetarias no puras, por ejemplo, tengo, ¿sí? Hace esa clasificación, las coloca ahí, y hay otra parte de la doctrina que dice la moneda extranjera, ¿qué? ¿Qué tipo de partida? Como no monetaria, ¿la toman alguna, profe? No monetaria, ¿sí? No monetaria. Y sería no pura solamente la suma de dinero a cobrar o a pagar con intereses fijos, por ejemplo, ¿sí? Para una parte de la doctrina. Y si hay suma de dinero a cobrar o a pagar, o sea, un crédito, una deuda con interés variable, ¿cómo se la trataba? Para parte de la doctrina. Que es por ahí donde es la doctrina que adopta el profe Jaljal. Cuando hay un interés variable. ¿Qué le dijo él? Como monetaria, por eso, profe. ¿Cómo? Como monetaria, no me acuerdo muy bien, profe. No, si el interés variable, ¿cómo la tomamos? Habló de rubros concertados. No sé si tendrá que Esas ver con eso. concertadas son las de Ostengo, ¿sí? Ninguna bibliografía las trata así. ¿Sí? Hay parte de la doctrina contable que directamente dice monetaria y no monetaria, ¿sí? La moneda extranjera sería no monetaria y un crédito, una deuda con una cláusula de ajuste, un interés variable, serían no monetarias para otra parte de la doctrina contable, que es lo que tiene en cuenta, ¿sí? La cátedra. Muy bien, Giselle. Y nosotros habíamos hablado, el otro día le di un ejemplo. ¿Se acuerdan que con ustedes hablé de la moneda extranjera? ¿Qué pasaba? ¿Qué problema tenía? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, sí, profe. ¿Cuál era el problema que tenía la moneda extranjera? La diferencia de cambio.
la diferencia de cambio, ¿sí? Porque si yo le digo a ustedes, tener un dólar en la caja, el dólar ese, ¿es partidas monetaria o no monetaria? A lo frío, ¿no? Así. No monetaria podría, o sea, se pensaría que es monetaria, profe, pero no lo es. Claro, uno pensaría que es monetaria, ¿no? Pero no lo es para parte de la doctrina porque tiene una diferencia de cambio. Y esa diferencia de cambio nosotros tenemos que segregarla y tomar la diferencia de cambio real, ¿sí? A la hora de hacer un ajuste por inflación de los estados contables. Por lo tanto, tendríamos que reexpresar la partida, ¿sí? Entonces, hay parte de la doctrina que dice, si la partida se reexpresa, sería no monetaria. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? En cambio, Ostengo va un poquito más allá y él dice, hay unas partidas que no son ni tan puras, ¿sí? Pero no son no monetarias. Pero tendríamos que reexpresarla para determinar, ¿sí? Una diferencia de cambio real, por ejemplo. Y hay otra parte de la doctrina que la llama partidas monetarias no puras, ¿sí? Y dice, estas partidas serían reexpresables, porque tenemos que determinar la diferencia de cambio real, el interés real. Ustedes saben que si hay un interés fijo, un interés variable, hay que determinar el interés real. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora, repasando un poco toda esta parte doctrinaria, este es un concepto amplio de partidas monetarias, ¿sí? Donde tendríamos las puras y las no puras, ¿sí? Por eso le incluí yo acá a la moneda extranjera. Tomemos esta definición doctrinaria y ahora vamos viendo cuáles serían partidas expresadas en moneda de cierre, ¿sí? La suma de dinero en efectivo, ¿es una partida expresada en moneda de cierre? ¿Está en moneda de cierre? No. ¿Por qué no? Sí, profe. Esta moneda de cierre. ¿Por qué sí? Porque una suma de dinero en efectivo, o sea, tiene un valor cierto en moneda de Claro, curso legal. no hay forma de que modifiquemos el valor de esa partida, ¿o no? Claro. Al cierre del ejercicio yo tengo 100 pesos, al cierre del ejercicio, ¿sí? Si yo reexpresaría los ingresos y los ingresos, las cobranzas y los pagos, ¿sí? Supongamos que me da un cálculo de 150 pesos, ¿yo puedo colocar en los estados contables 150 pesos? No. No, profe. Porque voy a hacer el arqueo de caja y ¿cuánto hay? 100 pesos, ¿sí? Es una partida expresada en moneda, ¿sí? De cierre. Los créditos o las deudas sin interés, sin ningún tipo de interés, ¿están expresadas en moneda de cierre? Sí. Porque Todo le el dije tiempo que uno era lo sabe. mismo. En vez de que tengamos nosotros la plata acá en la empresa, está en el bolsillo del cliente, ¿sí? O está en el bolsillo nuestro y le debemos al proveedor, ¿sí? Es una partida expresada en moneda de cierre. La moneda extranjera, teniendo en cuenta lo visto en la clase anterior, ¿es una partida expresada en moneda de cierre o anterior al cierre? Anterior al cierre. ¿Por qué anterior? Porque vos, al cierre, nosotros tenemos que medir, primero, ¿no? Nosotros estamos haciendo el supuesto de que medimos y recién vamos a ajustar los estados contables. Ah, si ese es el caso, entonces de cierre. Si primero Recuerden que medimos y nosotros, después claro, los reexpresamos. $1000 Sí. lo compramos en enero, yo lo tenía en el bolsillo de la empresa hasta el 31 de diciembre, y el 31 de diciembre yo lo tenía que medir, ¿sí? Ya vamos a ver que se usa un valor corriente, el tipo de cambio al cierre del ejercicio. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos un poquito inversiones. Ahora, ¿ahí estaría en moneda de cierre?
Si la medimos, Sí, Sí, profe. ahí sería moneda de cierre. ¿Sí? Nosotros cuando vemos la RT6, lo primero que nos dice, primero tenés que medir y después tenemos que ajustar los estados contables. ¿Sí? Los créditos con interés fijo o variable, ¿están en moneda de cierre? Vengo y el cliente nos debe 100.000 pesos. ¿Sí? Con un interés del 50% anual. Yo, ¿sí? Puedo colocar, tendría que reexpresar esa partida o ese importe ya estaría en moneda de cierre. ¿Qué dicen ustedes? Yo puedo colocar un importe mayor o menor. si es fijo, no. Estaría moneda de cierre, digamos. Y si es variable, ¿qué problema tiene? O sea, yo ya lo medí, ¿no? Ya está medido todo y es un interés variable. Y al cierre me debe 100.000 pesos. ¿Está en moneda de cierre? Está en moneda anterior al cierre. No, sí, tendríamos que Profe, calcular el interés real, pero yo digo la partida, ¿sí? El crédito. Porque yo le doy profe, un disculpe. préstamo, pues estoy dando un préstamo, ¿sí? Lo puedo dar en bienes de cambio y ahí sería créditos por venta, porque le presté bienes de cambio al cliente y después él me iba a reembolsar ese préstamo, ¿sí? Y la tasa de interés es variable. Pero yo hago la medición al cierre, devengo los intereses, toda la tasa de interés variable y llego al monto de que al cierre del ejercicio él me debe 100.000 pesos. Me falta ajustar por inflación, pero ahora estamos debatiendo, ¿es una partida expresada en moneda de cierre o expresada en moneda anterior al cierre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Expresado en moneda de cierre? Ya estaría expresada en moneda de cierre. ¿Por qué? Porque ya la Lo midió. mismo es lo mismo que el interés fijo, ¿sí? Lo único, como dice tu compañera, hay que reexpresar los intereses, pero nosotros estamos hablando, ¿sí?, de la partida en sí. ¿Entienden, chicos? Ahora, lo que no nos debemos olvidar es depurar los intereses y colocar los intereses en términos reales. Lo mismo en la moneda extranjera. Tenemos que depurar la diferencia de cambio y determinar la diferencia de cambio real, la que realmente perdimos, la que realmente ganamos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, Profe, sí, perdón, pero entonces, ¿cuál sería como que el determinante para saber si está en moneda de cierre o no? ¿cómo? O sea, el determinante o qué nos da a entender, digamos, que está expresado en moneda de cierre o anterior al cierre. O sea, ¿cómo nos damos cuenta así confirmamos que cómo está expresado? Es que Agustina, mire, ustedes cuando hicieron modelos contables, ¿sí?, ustedes lo primero que hacían era ajustar los estados contables y luego medían los estados contables, ¿sí? Al hacer eso, ustedes clasificaban las partidas monetarias y no monetarias y para medir luego de ajustar los estados contables, utilizaban ese procedimiento para determinar los intereses en términos reales y los resultados por tenencia en términos reales, la diferencia de cambio en términos reales, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que plantearse de que en el marco de la RT6,
del proceso secuencial y cómo lo explica la RT6 que llevemos a cabo el proceso secuencial, la primera etapa, porque para elaborar los estados contables nosotros tenemos etapas. Una es la medición y la otra es el ajuste de la unidad de medida. ¿Sí? En el marco del RT6, nosotros primero tenemos que medir y luego tenemos que ajustar la unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo te digo, por ejemplo, Agustina, vos tenés moneda, tenés 100 pesos en el bolsillo, ¿sí? Vos sos el ente al cierre del ejercicio. Esos 100 pesos, ¿están en moneda de cierre? Sí, ¿Representan moneda al cierre del ejercicio que estás sí, haciendo? porque no lo cambiamos después. Claro, no podés modificar, tenés 100 pesos, ¿sí? Claro. Tienen que figurar en los estados contables 100 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, yo te debo 100 pesos. Sin interés. Vos lo mediste y son los 100 pesos, ¿sí? Que tenemos ahí. Ya vamos a ver cómo se miden posteriormente los créditos, las deudas, ¿sí? Que todavía no vimos. Pero vos lo mediste y dice, Gonzalo me debe 100 pesos. ¿Está en moneda de cierre, Agustina? Sí, también. También, porque yo ¿O voy, no? tengo que desembolsar 100 pesos, ¿sí? Claro. Para cancelar mi deuda con vos, que es un crédito tuyo. Ahora vos tenés 100 dólares, ¿sí? Tenés 100 dólares en el bolsillo. Yo te dije, lo primero tenemos que medir. Esos 100 dólares vos lo habías comprado en enero, ¿sí? Del 2020, y vos lo habías comprado a 100 pesos. Y resulta que en diciembre del 2020, el tipo de cambio es 150. Entonces vos llevás los 100 pesos, lo llevás a 150. Por lo tanto, vos vas a tener en moneda extranjera, vos vas a tener ahí 15.000 pesos. ¿Sí o no, Agustina? Sí, profe. Ahora, ¿esos 15.000 pesos están expresados en moneda de cierre o no? No, porque lo teníamos a 100 pesos antes, digamos, cuando lo No, pero compramos vos a por 100 eso pesos. ya vos lo tenías a 100 pesos, era 10.000. Sí. Al cierre lo medimos y lo llevamos a 15.000. Entonces hiciste el Ah, asiento, ya se moneda ajustó. extranjera, diferencia de cambio por 5.000. Sí, Y vos hoy lo tenés en ahora los sí. estados contables por 15.000. Ajá. Ahora tenemos que ajustar por inflación, pero vos lo primero que te tenés que preguntar, ¿esa moneda extranjera está en moneda de cierre por 15.000 pesos? Sí. Ahí estaría, ¿sí o no? Ah, sí, 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 sí. Porque tiene un valor al cierre del ejercicio. Bien. Ahora, lo mismo los créditos, pero hay interés. Es indistinto si hay fijo o variable el interés, ¿sí? Otra cosa es informar si cuando hay inflación y hay un interés fijo, ¿sí? Si la inflación es mayor que el interés fijo, por ejemplo, el interés anual era un 50% y la inflación del año fue de un 60%, vos perdiste. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero primero vos tenés que medir, o sea, devengar los intereses. ¿Estamos de acuerdo? Vos devengar, medís y vos decís, Gonzalo me debe 100.000 pesos. Pues él me firmó un pagaré con un interés fijo de un 50% anual. Vos devengaste los intereses, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se mide, pero si yo quiero cancelar la deuda, al cierre del ejercicio yo te tendría que desembolsar 100.000 pesos. ¿Eso está en moneda de cierre, Agustina? No sé, profe. ¿Ah? No ¿Pero por qué sé, te supongo confunde que el sí. crédito? ¿Qué? No sé, No, el crédito, ¿por qué te porque, confunde? porque alguien más me lo tiene que dar. No, no es como que es una deuda mía. Es algo a mi favor.
Entonces capaz que puede variar o no. El pago, o sea, yo te tendría que pagar más plata. Cuando hay un interés fijo, Ajá. ¿sí? Vos vas al banco y el banco te dice tenés que pagar 36 cuotas de 1.000 pesos. El interés fijo. Sí, ¿Sí? O sea que vos vas a terminar pagando 36.000. Llega al cierre del primer ejercicio y vos le debes al banco, ya pasó un año y supongamos que vos le debes al banco 24.000 pesos. ¿Está en moneda de sí. cierre o hay que ajustar algo? No, está en moneda de cierre. Claro, porque vos le debes al banco 24.000, ya hiciste la medición y le debes 24.000. ¿Entendés? Ahora, ya, es que ya calculaste el interés, ¿sí? Pero sin inflación, estamos midiendo solamente. ¿Entendés, Agustina? Ajá. Sí, profe. Otra cosa es poner en el estado de resultados si vos ganaste o perdiste realmente con la inflación y el cálculo del interés. Ahí es como que vos vas a tener que unir la herramienta del cálculo financiero y la herramienta de reexpresión de la RT6 para determinar un interés, si realmente perdiste o realmente ganaste. ¿Estamos de acuerdo, Agustina? Sí, profe. Sí. Bueno, esto en todos los casos sería expresado en moneda de cierre, ¿sí? Porque son suma de dinero a cobrar y moneda extranjera. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso colocaríamos ahí. Gracias, profe. Ahora, vienen con las partidas no monetarias. Nosotros teníamos partidas no monetarias por naturaleza. ¿Cuáles eran? Para la doctrina. Teníamos partidas no monetarias por definición. Que en una clase, capaz que las profes le dijeron, por ejemplo, yo tenía capital, una partida monetaria o no monetaria. No monetaria. ¿Por naturaleza o por definición? Los Definición resultados del ejercicio, ¿monetaria o no monetaria? no monetaria. No monetaria. No monetaria, ¿sí? Las partidas del patrimonio neto y la partida del resultado siempre son no monetarias para la doctrina contable. ¿Sí o no? Por definición. Si no, el método no nos podría cerrar. ¿Entienden, chicos? Pero tendríamos partidas por naturaleza que son no monetarias. ¿Como cuáles? Mercaderías, Mercadería, nos viene de uso. ¿Qué son? ¿Monetaria o no monetaria? No no monetaria. monetaria. Naturaleza No también. monetario, ¿sí? Y son por naturaleza, porque ustedes se imaginan, ¿sí? No tienen un valor en moneda. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros estamos representando ahí un derecho de uso sobre un bien, ¿sí? Ya sea mercadería o bienes de uso, ¿sí? Entonces cumplen el concepto de partidas no monetarias y por naturaleza. Ahora, pero yo les dije que primero teníamos que medir al cierre del ejercicio y luego ajustar, ¿sí? Si yo tenía, por ejemplo, bienes de cambio, y los tengo a los bienes de cambio medido al costo, porque aplico la RT41 para ente pequeño. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se miden los bienes de cambio. Para los entes pequeños nos da la posibilidad la resolución técnica de no medirlo a valores corrientes al cierre del ejercicio, sino medirlo al costo histórico, al costo de adquisición. Entonces yo había comprado en enero del 2020 bienes de uso, mercadería, y no la vendí. La tengo al cierre del ejercicio. Yo la compré a 1.000 pesos. Resulta que al cierre del ejercicio la mercadería, aumento de mi importe, tiene un costo de reposición. Ya vamos a ver cómo se mide. Por ejemplo, supongamos que se mide el costo de reposición. Y el proveedor al cierre me dice, Gonzalo, esa mercadería hoy tiene un importe, un valor de 1.500 pesos. ¿Sí? Pero yo como aplico RT41, la estoy midiendo a 1.000 pesos. De la compra de enero del 2020.
al 31 de diciembre del 2020, esa mercadería estaría expresada en moneda de cierre o en moneda anterior al cierre. En moneda anterior al anterior cierre. al cierre. En moneda anterior al cierre, porque 1.000 pesos de enero del 2020 y yo estoy al 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Ahora, si yo voy y aplico RT17, ¿sí? O por opción, opción del elaborador del estado financiero, ¿sí? Medir los valores corrientes al cierre, y yo tomo el valor del proveedor, y el proveedor me dice, al 31 de diciembre, Gonzalo, las mercaderías tienen un valor de 1.500. Entonces yo voy y la mido a 1.500. Hago mercadería a resultado por tenencia por 500 pesos. ¿Sí? Ahora, esa mercadería medida a valores corrientes al cierre, a 1.500 en este caso, ¿está expresada en moneda de cierre o moneda anterior al cierre? Moneda de cierre. Moneda de cierre. Y está en moneda de cierre, pero sí que tenemos que depurar y determinar lo que realmente... La inflación. ¿Ah? Tenemos que depurar la inflación de ese resultado por tenencia. Del resultado por tenencia tenemos que depurar, ¿sí? El resultado por tenencia real, porque yo estoy, hasta ahora reconocí un resultado por tenencia de 500. La llevé de 1.000 a 1.500 a la mercadería. Pero con la inflación, durante el periodo, yo tengo que determinar lo que realmente, ¿sí? Gané o perdí en concepto del resultado por tenencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es otra cosa. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, y por definición tenemos las partidas del patrimonio neto y las partidas del estado de resultados. Las medidas que, las partidas que estén medidas a valores corrientes al cierre del ejercicio, entonces estarían expresadas en moneda de cierre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso sería para la IRT6. ¿Duda? ¿Nada, chicos? No, profe. Bueno, ustedes no se olviden que para un contador es muy importante conocer la doctrina contable, que la doctrina contable, ¿sí? Son distintos enfoques a veces que tiene en cuenta respecto de un tema particular de la contabilidad. ¿Sí? Y la doctrina contable nosotros la resumimos en esta cátedra cuando hacemos el estudio de los modelos contables, que eso es doctrina contable. Pero en la contabilidad superior, para avanzar más, ustedes como profesionales tienen que tratar de interpretar lo que son las normas contables, ¿sí? Porque yo les dije que un segmento de la contabilidad es la contabilidad patrimonial, y esta materia forma parte de ese segmento. Y la contabilidad patrimonial se basa en el estudio de las normas contables. Ahora, para estudiar las normas contables, yo tengo que saber doctrina contable. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Porque para las normas internacionales, por ejemplo, pueden tomar otro tipo de doctrina. Y las normas argentinas, otro tipo de doctrina. Entonces muchos dicen, si vos sabes doctrina contable, podés interpretar cualquier esquema normativo. ¿Sí? ¿Duda? Bueno, y el resto No, no profe. estarían expresadas en moneda de cierre. Entonces, no deben olvidar que las partidas expresadas en moneda de cierre para la RT6, por eso nos dice la RT6, no se reexpresan. ¿Sí? Quedan por ese importe, pero ojo, tenemos otra cosa, es depurar el componente, ya sea el interés o los resultados por tenencia o la diferencia de cambio. ¿Sí? Y las partidas expresadas en moneda anterior al cierre, ¿sí? Se reexpresan. Eso es lo que dice la resolución técnica 6. Hay que tener en cuenta algo. Mira, acá hay un pequeño ejemplo. Nosotros dijimos que la partida expresada en moneda de cierre no se reexpresa. Pero sí, no deben olvidar ustedes que la
la misma resolución técnica luego nos dice, tenemos que depurar, por ejemplo, en el caso de la mercadería, los resultados por tenencia real. ¿Sí? Esto es una opción para el profesional. Y esta opción ya estaba en la resolución técnica 6, ¿sí? No es una simplificación de la Junta de Gobierno, la 539, donde la RT6, más adelante le coloco la parte de la RT6 que lo establece, la RT6 me permite, ¿sí?, depurar estos componentes y por lo tanto yo voy a determinar el RECPAM. ¿Sí? El RECPAM de caja, el RECPAM de banco, el RECPAM de proveedores, el RECPAM de deudores por venta, como lo venían haciendo para modelos contables. Pero hay un método, ¿sí?, donde nosotros directamente no determinamos el RECPAM así. Y determinamos un rubro. ¿Se acuerdan? Que podíamos determinar un rubro. Resultado financiero y por tenencia, que es una sola bolsa. Y esa bolsa va a tener intereses, va a tener resultados por tenencia, va a tener RECPAM. Es una sola cosa, ¿sí?, donde nosotros no depuraríamos estos componentes. Eso es más fácil para el que elabora estados financieros. Pero después tenemos limitaciones para hacer el análisis de los estados financieros. ¿Entienden, chicos? Si yo depuro, si yo elijo el método de depurar, ustedes hacían esto en la práctica. Yo tengo acá, mire, el valor histórico de la mercadería es 1000. El coste de reposición al cierre, 1500. Si yo reexpreso el valor histórico, me dice que el valor histórico reexpresado es 1400. ¿Cuál sería el resultado por tenencia real? Sí, 100. 100. Muy bien, 100. ¿Sí? Ustedes esto hacían en la práctica. Y ese cálculo se lo haría, pero nosotros ya sabemos que mercadería está expresada en moneda de cierre por 1500. Queda expresada por 1500. ¿Sí? Y ahí nosotros, ¿qué hacían en la práctica ustedes? Registraban el RECPAM, primero ajustaban, cuando veían modelos contables, ¿sí?, hacían mercadería a RECPAM por 400, ¿sí?, y luego determinaban el resultado por tenencia real de 100 y hacían mercadería a resultado por tenencia por 100. ¿Eso hacían en la práctica o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso no se deben olvidar porque el cálculo, ustedes tienen que tener en cuenta el valor histórico, el coste de reposición al cierre, el valor histórico reexpresado y determinan el resultado por tenencia real. ¿Estamos de acuerdo? Pero no hay que olvidarse que la partida, ¿sí?, el valor expresado en moneda de cierre de la partida sería 1500. Y ahí viene cómo se exponen y cómo, acá nos está diciendo de alguna manera cómo se determina el resultado por tenencia o los intereses, ¿sí?, todos esos componentes de esas partidas, ¿sí? Hay un método más depurado, donde tenemos que hacer la apertura, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que informar, mire, este es un estado de resultado de verdad, tenemos que informar. Intereses, acá son intereses ganados, lo llaman ingresos financieros, pero son intereses ganados. El RECPAM, gastos financieros serían los intereses perdidos, y la diferencia de cambio. Y esto todo está en términos reales. Los intereses, ¿sí?, tanto ganados como perdidos, y las diferencias de cambio. Y por otro lado, informamos el RECPAM. Este es el método más depurado, ¿sí? Pero está el método menos depurado, donde directamente se coloca el total del rubro, ¿sí? Resultado financiero y por tenencia, incluido el RECPAM, en una sola línea. Entonces iría directamente 94.395.982. ¿Sí? Un solo total. ¿Sí? Ese sería el método menos depurado que establece la RT6. ¿Sí? Y está en la sección, ¿sí?, en la 4B.8, en la sección 4B.9. Para que lean. El método más depurado y el método menos depurado. ¿Duda sobre esto?
¿qué partidas tendríamos que depurar? Y bueno, tenemos intereses, diferencia de cambio, resultados por tenencia, ¿sí? En este caso, como depuramos, tenemos que exponer el RECPAN separadito. Ustedes saben que va un RECPAN total, pero ese RECPAN está conformado por RECPAN de caja, por RECPAN de banco, ¿sí? El generado por todas las partidas que ustedes vieron, ¿sí? Tanto del activo del pasivo. A través, si nosotros utilizamos el método más depurado, tenemos que comprobar el RECPAN. Y ahí lo podremos comprobar por el método directo, una por una, ¿sí? Pero la RT6 me dice que tenemos el método de no depurar las partidas, ¿sí? Y directamente exponemos en un solo importe, resultado financiero y por tenencia. Entonces ahí no podemos determinar, no sabemos cuál es el importe del RECPAN. Nosotros sabemos que el RECPAN está incluido en el resultado financiero y por tenencia, ¿sí? No podemos comprobar en ese caso, porque al no tener el importe del RECPAN no lo podemos comprobar. Ahí determinamos directamente una sola bolsa, resultado financiero y por tenencia, incluido el RECPAN. ¿Duda? Porque vamos a otro tema. ¿Ninguna? Para anticuar las partidas, ¿sí? Nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hay que determinar el origen de la partida, eso lo que significa anticuación, ¿sí? Podemos agruparla por meses, por ejemplo, las ventas, ¿sí? Nosotros tenemos las ventas de enero, las ventas de febrero, las ventas de marzo, las podríamos agrupar por meses. Hay algunas partidas, como los gastos generales, que podríamos agrupar por un periodo mayor a un mes, por ejemplo, puede ser un trimestre, un semestre, ¿sí? Ya que eso no generaría, en el resultado final, no generaría una distorsión, porque son partidas no son significativas esas partidas, ¿sí? Y ahí me decía, no olviden lo que dice la resolución de Junta de Gobierno, la 539, que cuando nosotros ajustamos por primera vez los estados contables, esto habíamos hablado un poquito la vez pasada, que nosotros cuando teníamos, por ejemplo, la última vez que habíamos represado era 2003, ¿sí? Febrero o septiembre del 2003. Algunas empresas represaron hasta febrero, otras hasta septiembre, ¿sí? ¿Y qué pasaba si yo tenía un bien de uso cuya adquisición era anterior al mes de febrero o al mes de septiembre, era anterior al año 2003, ¿sí? La resolución de Junta de Gobierno me dice, vos podés tomar como fecha de origen directamente la última vez que represaste, ¿sí? Porque ya estaría represada hasta ahí, y de ahí parto y la represo a la fecha de inicio de la represión, que podía ser, por ejemplo, diciembre del 2017, ¿sí? Es una simplificación de la resolución de Junta de Gobierno que tendrían que saber. Cuando vemos la anticuación, las partidas del activo y el pasivo, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como fecha de origen el periodo de origen de esa partida. Y podríamos tomar la última reexpresión siempre y cuando el activo, el pasivo, tiene un periodo de origen anterior a esa fecha de reexpresión, que era febrero del 2003 o puede ser septiembre del 2003. Con el patrimonio neto, tendrían que ver las guías de aplicación que están publicadas en FACSE, ¿sí? Por ejemplo, el capital, para esa guía de aplicación, ustedes saben que tenemos dos fechas, fecha de suscripción y fecha de integración. ¿Alguien pregunta algo?
Creo que activó el micrófono sin querer. Bueno. El capital nosotros tenemos fecha de suscripción o fecha de integración. ¿Cuál sería la fecha más representativa para reexpresar el capital? La de La suscripción, profe. integración. ¿Cuál? La integración, Al profe. final, ¿no? Integración. ¿Por qué? Porque es cuando aporta, Claro, cuando hay fondos en la porque se había empresa, comprometido. por ejemplo, efectivo. Muy bien. O ¿sí? mercadería, algún bien. La doctrina contable dice que la fecha más representativa es donde se realizó el aporte. ¿Sí? Bueno, ni esta guía dice fecha de suscripción, porque a veces en la práctica es para lograr uniformidad en el ajuste de todos los entes, porque a veces en la práctica, ¿sí?, en el contrato social tiene que figurar la fecha de suscripción del capital. ¿Sí? Y ustedes saben que nosotros podemos aportar una parte y luego podemos acogernos al plazo de 2 años que dice la Ley General de Sociedades para aportar el resto. Entonces, a veces en la práctica pueden haber entes que tienen algún desorden administrativo y los recibos, ¿sí?, donde el ente recibía ese aporte de los propietarios, ¿sí?, se perdía. Entonces, directamente dice lo más fácil, lo que siempre tienen ustedes los contadores para reexpresar es la fecha de suscripción, porque figura en el contrato, ¿sí?, y hay un acta de asamblea, todo. Entonces, podrían tomar la fecha de suscripción. Eso es lo que dice en la guía de aplicación de FACSE, ¿sí?, que les comento, por eso se los coloqué ahí. ¿Sí? Ojo que esto es RT6, ¿no? Y normativa contable. Cuando el profe Jalja les pregunte en el final si están ustedes viendo modelos contables, es otra cosa, ¿no? Entonces ahí le va a decir fecha de integración o fecha de suscripción. Y ahí van a tener que explicarle a él, ¿sí?, según la doctrina contable, y para ustedes también, lo más representativo es tomar fecha de integración. Bueno, pero la guía de FACSE dice fecha de suscripción. La reserva legal. Cuando ajustamos por primera vez la reserva legal, ustedes se imaginan que encontramos un estado contable donde tenemos reserva legal, ¿sí? Y la reserva legal se fue constituyendo a lo largo de varios años. Entonces nosotros tendríamos que tener la fecha de origen en cada uno de los ejercicios contables para reexpresar y llevarla al inicio de la reexpresión, por ejemplo, a la reserva legal. Como era mucho problema, viene esta guía y me simplifica el trabajo y me dice, podés darle en el primer año, ¿sí?, donde vos estás ajustando la fecha de inicio de la reexpresión, en ese primer año vos podés darle el coeficiente 1, o sea que ya estaría en moneda homogénea, ¿sí? Es una simplificación que está en esta guía de aplicación de FACSE y que muchos profesionales la consideraron. ¿Qué sucede con las partidas de resultados? Bueno, los resultados, en principio, cuando se reconocen, tendríamos que tener en cuenta esa fecha de origen. Las ventas en el mes de enero, las ventas de febrero, la fecha de origen sería el mes de febrero, ¿sí? Entonces nosotros tenemos resultados transaccionales como venta, entonces tendríamos la fecha de origen el mes de reconocimiento. Pero hay otros resultados que representan activos consumidos, como el costo de mercadería vendida. El costo de mercadería vendida, por ejemplo, a costo histórico, ¿sí?, nosotros tendríamos que reexpresarlo. ¿Y qué coeficiente le vamos a dar? Y ahí nosotros le damos el coeficiente, la fecha de origen, perdón, ¿sí?,
del mes de reconocimiento del activo consumido. O sea, cuando compraba yo la mercadería. ¿Se acuerdan? Esto lo habrán visto en la práctica ya, cuando vieron modelos contables. Las depreciaciones, si bien yo hago el asiento depreciación de bienes de uso a depreciación acumulada de bienes de uso al cierre del ejercicio, ¿sí? No iban con la fecha de origen, no era la del cierre del ejercicio, sino cuando ingresó el bien de uso, ¿sí? Y hay otros tipos de resultados que surgen por diferencia, por ejemplo, el resultado por venta de bienes de uso. Para reexpresarlo, tengo que hacer esa diferencia, pero ya anticuar cada uno de los componentes de ese resultado, ¿sí? El ingreso por la venta del bien de uso, los valores originales, la depreciación acumulada del bien de uso, lo anticuamos, lo llevamos al cierre y determinamos por diferencia el resultado por venta de bien de uso. ¿Qué índice vamos a emplear? ¿Sí? Acá antes nosotros utilizábamos el IPIM, ustedes saben que se publicó hasta 2015, y luego se empezó a publicar el IPC, el índice de precio al consumidor, ¿sí? El IPIN era índice de precio interno al por mayor. Entonces, ¿qué hizo FACSE? FACSE hizo un índice, ¿sí? Completó la serie entre el IPIN y el IPC, y mensualmente elabora un índice FACSE. Y ese índice está publicado en la página de FACSE. Y ese es el índice que tenemos que tener en cuenta para determinar los coeficientes de reexpresión. ¿Cómo se determina un coeficiente de reexpresión? Podemos hacer índice de la fecha de cierre, ¿sí? Dividido índice de la fecha de origen. Esto ya lo vieron. Cuando le damos las partidas, por ejemplo, los gastos generales, gastos varios, lo agrupamos por una fecha mayor al cierre, mayor de un mes, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un trimestre, nosotros tenemos que calcular un índice promedio. Entonces ahí el coeficiente es índice de la fecha de cierre dividido el índice promedio. ¿Cómo se calcula el índice promedio? Por ejemplo, el trimestral. Para el primer trimestre tendríamos el índice de enero más el índice de febrero más el índice de marzo dividido 3. ¿Sí? Y de ahí está en la página de FACSE donde están los índices y están las guías. ¿Cómo vamos a reexpresar las partidas? Tenemos el importe de la partida de moneda anterior al cierre, la multiplicamos por el coeficiente y obtenemos la partida reexpresada, ¿sí? Y ahí termina la parte de la técnica del ajuste. Ahora vamos a entrar un poquito. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, yo soy el que pregunto mucho de normas contables en los finales, ¿sí? Y pregunto todas las cosas estas. Estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver la simplificación de la 539, para que ustedes luego tienen que leer la 539, ya modificada, que actualmente es la 584 del 2021, ¿sí? Para el examen final lean bien. Fue modificada 2 veces, por la 553 del 2019 y la 584 del 2021. Acá tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que en nota de los estados contables, ¿sí?, tenemos una de las cuestiones que establece la 539 son simplificaciones en el método, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que informar las simplificaciones que utilizamos y también tenemos que informar las limitaciones que provocan llevar a cabo esas simplificaciones, ¿sí? En el análisis de la información contable. Entonces nosotros tenemos que informar y decir, bueno, si tenemos en cuenta simplificaciones, si no tenemos en cuenta, tenemos que poner en la nota, no se utilizaron simplificaciones, la resolución 539 de Junta de Gobierno y su modificatoria. Si tuvimos en cuenta simplificaciones, tengo que colocar las notas, en una nota la simplificación utilizada, y en la misma nota o en otra nota las limitaciones por utilizar esas simplificaciones que tienen que ver con el análisis de los estados contables por parte del usuario. Bueno, y acá hay una simplificación respecto del patrimonio neto inicial a ajustar. Ustedes se acuerdan que lo que tendríamos que tomar, por ejemplo, nosotros teníamos que ajustar el 31 de diciembre de 2018. Entonces tendríamos que ajustar el patrimonio neto al inicio del año comparativo, que sería 2016. ¿Sí? Pero la resolución de Junta de Gobierno me dice, podés tomar el patrimonio neto de 2017. ¿Se acuerdan? Y hacíamos un ajuste estático de 2017, el ajuste estático de 2018 y el ajuste dinámico de 2018 solamente. Respecto a la fecha de origen, dice, bueno, podés tener problemas para determinar la fecha de origen de algunos bienes de uso, entonces ahí podés contratar un profesional independiente para que te determine la fecha. Esto a veces es muy costoso, ¿sí? Pero bueno, lo establece como simplificación esta resolución. También una de las simplificaciones es que si yo la última vez que represé fue en febrero del 2003 o en septiembre de 2003, puedo tomar esa fecha como fecha de origen, ¿sí? También tengo que informar si se represaron partidas agrupándola en periodos mayores a un mes, ¿sí? Y que no genera eso distorsiones significativas. Esto ya estaba en la RT6, pero acá también lo vuelve a mencionar la resolución de Junta de Gobierno. Respecto de los resultados financieros y por tenencia, ¿sí? Acá habla, esto es un poquito del estado de flujo de efectivo, ¿sí? Nosotros en el estado de flujo de efectivo, nosotros tenemos el equivalente, el efectivo y su equivalente de efectivo. Esto significa E y E, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que informar el RECPAN del equivalente, ¿sí? Del efectivo y su equivalente de efectivo. Entonces tendríamos que hacer otro tipo de cálculo. Entonces acá tenemos una simplificación, ¿sí? Para que sea mucho más fácil, lo podría determinar o no lo podría determinar directamente, ¿sí? Ese tema lo van a ver en Superior 3. Respecto del método del impuesto diferido, hay una opción de, porque cuando nosotros ¿qué es el método del impuesto diferido? El método del impuesto diferido es un método de contabilización del impuesto a la ganancia, ¿sí? Nosotros, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron la conciliación bancaria? Tenían la contabilidad del banco y la contabilidad de la empresa. Y pueden haber diferencias transitorias, ¿sí? O diferencias definitivas. ¿Se acuerdan? Acá es algo similar que lo vamos a ver en Superior 2, en la segunda parte de contabilidad superior. Acá es algo similar, vamos a tener la contabilidad del fisco y la contabilidad de la empresa, por lo tanto se van a reconocer diferencias. Y acá se llaman diferencias temporarias, ¿sí? Y tenemos diferencias permanentes. Las diferencias temporarias dan lugar al reconocimiento de pasivos por impuesto diferido o activos por impuesto diferido. En el caso de los terrenos, ustedes se imaginan que yo tengo una diferencia. Para la FIP, el terreno
tiene que estar medido a costo histórico. Pero si nosotros para la contabilidad aplicamos el ajuste por inflación, nosotros lo estamos reexpresando ese terreno y lo tenemos por un importe mayor al que nos dice el fisco, a lo que está en la contabilidad del fisco. Entonces ahí van a ver que se reconoce un pasivo por impuesto diferido. En ese caso se tendría que reconocer un pasivo por impuesto diferido. Estos pasivos por impuesto diferido surgen de una diferencia temporaria. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, se tienen que ir reversando. Ahora, con los terrenos hay un problema. La empresa los compra, ¿sí? Y muchas veces no prevé venderlo en el futuro, ¿sí? Sino lo va a tener ahí, quiere realizar pronto una construcción o no, lo quiere tener para que incremente de valor ese terreno, ¿sí? Ya que tiene una política de inversión en activos reales. Entonces, es improbable que esa diferencia de pasivo por impuesto diferido se reverse en el futuro. En ese caso, viene esta resolución de Junta de Gobierno y dice, es una opción tuya, del elaborador de los estados contables, reconocer o no el pasivo por impuesto diferido proveniente de esa reexpresión de terreno. ¿Sí? Bueno, ahí le expliqué un poco más o menos, pero este tema lo van a entender cuando veamos Superior 2. Y podemos determinar los resultados financieros y por tenencia en una sola línea. Esto también nos dice la RT6, nada más que acá nos vuelve a recordar la resolución de Junta de Gobierno. Entonces, incluimos todo ahí, y ahí también estaría el RECPA. El F, van a ver que hay entes, por ejemplo, no todo, ¿sí?, que pueden preparar el F, ¿sí?, de manera sintética. El estado de flujo de efectivo, cuando se ajusta por inflación, demanda mucho trabajo su confección. Entonces viene la resolución de Junta de Gobierno, hizo simplificación. Una fue la anterior, la que le nombré en la determinación del RECPAN del efectivo y su equivalente. Y tenemos una simplificación respecto de cómo exponer el F, ¿sí? Y van a ver que se expone de manera sintética. Nosotros vamos a tener los totales, básicamente, ¿sí? Y por diferencia se obtiene el flujo de efectivo, la actividad operativa. Esta simplificación no lo tienen todos los entes, sino se tienen que cumplir dos condiciones. Que el ente prepare el F por el método directo. Ustedes saben que el estado de flujo de efectivo, ¿sí?, es un estado donde nosotros mostramos tres tipos de actividades: la actividad operativa, la actividad de inversión y la actividad de financiación. Básicamente muestra los ingresos y los egresos en cada uno de su estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el F parte de mostrar un saldo al inicio de efectivo y su equivalente, un saldo al cierre de efectivo y su equivalente. Por diferencia tendría la variación del efectivo y su equivalente. A esa variación la tengo que explicar. Y entonces las normas contables me dicen que tengo que explicarla clasificando esas variaciones en orígenes y aplicaciones y agrupándola en tres tipos de actividades: la actividad operativa, la actividad de inversión y la actividad de financiación. Las actividades operativas, nosotros tenemos dos métodos para exponerla, ¿sí? El método directo y el método indirecto. El método directo es el que me muestra directamente las cobranzas y los pagos, ¿sí? Por ejemplo, las cobranzas por venta de bienes y servicios, los pagos a proveedores, los pagos por gasto de comercialización, ¿sí? Así me mostraría el método directo. El método indirecto, para determinar el flujo de efectivo generado por la actividad operativa, yo parto del resultado del ejercicio. Y haciendo adecuaciones, trato de llegar al flujo de efectivo generado por la actividad operativa. Es un estado contable bastante interesante, que no lo vamos a ver en esta materia, sino lo van a ver en el año que viene, ¿sí? Y es bastante complicado primero
entenderlo, ¿sí? Pero hay una simplificación a la hora de exponerlo cuando tenemos que ajustarlo por inflación, ¿sí? Entonces, una de las condiciones para que yo pueda llevar a cabo esta simplificación es que el ente prepare siempre el F por el método directo, o sea, la actividad operativa por el método directo. Y no lo pueden aplicar todos los entes esa simplificación, sino, dice, se incluyen todos los entes excepto un ente grande que aplique RT17 y aplique RT11, que son los entes sin fines de lucro. O sea, si yo tengo una fundación, pero que tiene ingreso, que al analizar ese ingreso entran dentro de la aplicación de ente grande, ¿sí? O sea, aplica RT17, no puedo aplicar esta simplificación de informar el F de manera sintética. Tampoco los entes cooperativos, la RT24 es lo que aplican los entes cooperativos. Si es un ente cooperativo grande, tampoco podría llevar a cabo esta simplificación. Bueno, y las más utilizadas fueron estas, ¿sí? Del F. Todos arrancaron del patrimonio neto al inicio, tomaron directamente 2017, ¿sí? No se informó, una de las simplificaciones era no informar en nota la composición de la causa del F, del efectivo y su equivalente, el RECPAN generado por el efectivo y su equivalente, ¿sí? Tampoco muchos también optaron por informar el F de manera sintética, ¿sí? También muchos profesionales determinaron y presentaron directamente el resultado financiero y por tenencia en una sola línea, ¿sí? Bueno, y ustedes saben que al realizar simplificaciones, esto tiene efecto en el análisis de los estados contables, ya que limita el análisis y muchas veces no podemos determinar todos los ratios que ustedes van a ver en cuarto año, ¿sí? Por ejemplo, el efecto palanca. Esas son limitaciones por llevar a cabo la simplificación. ¿Sí? Bueno, y esto fue en resumen la RT. ¿Duda? ¿No hay ninguna duda? No, profe, sí se entendió. Bueno, vamos a ver en el final lo que entendieron, ¿sí? Sí, es un resumen de la RT6, ¿sí? Bueno, chicos, como no hay duda, nos vemos el próximo, no, el próximo martes no tenemos, se suspenden las actividades por la mesa de exámenes. Y el martes siguiente vamos a ver un ejercicio práctico aplicando RT6, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos vemos, Hasta chicos. luego, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe.